El bloque de subasta se sentía más frío de lo que ella había imaginado. No por el aire, el sol de septiembre en Texas siempre quemaba pesado sobre la piel, sino por las miradas. Ojos que no la veían como mujer, sino como cosa. Como una posesión. Como un negocio por cerrar. Clara estaba de pie con las manos entrelazadas, los nudillos blancos contra el azul deslavado de su vestido, el mismo que había usado en el funeral de su esposo un año atrás. $30 por la viuda, ladró el subastador, con voz áspera como alambre de púas. Es fuerte, sabe cocinar, sabe coser y, se detuvo lo suficiente para que todos supieran lo que venía. Aún es joven, pero estéril. La palabra cayó como piedra. El pecho de Clara se apretó. Sintió como la vergüenza le trepaba por el cuello mientras un murmullo recorría al grupo de hombres reunidos. Estéril. Esa sola palabra había arruinado su vida. La familia de su difunto esposo la había echado, sus suegros se la habían escupido en la cara como maldición, y ahora era la etiqueta bajo la cual estaba siendo vendida. No era Clara, la mujer que una vez soñó con enseñar a niños, que tocaba el piano con dedos suaves en su casa de infancia, que amaba las flores silvestres de primavera. No, ahora era solo eso, estéril. La primera oferta fue baja. Demasiado baja. Tan baja que a Clara le dolió más que el hambre. Un hombre de sombrero marrón escupió tabaco y gritó. $10. La gente rió. Otro levantó la mano hasta 15, con una sonrisa aceitosa y repugnante. Clara trató de no mirarlos. Fijó sus ojos en el horizonte, en esa línea delgada de colinas doradas al sol. Si miraba lo bastante lejos, quizás su alma no se desmoronaría allí. Y fue entonces cuando lo vio. Un ranchero alto, de hombros anchos, con el sombrero echado hacia abajo. No joven, su rostro tenía surcos hondos, marcados por años de trabajo y pérdidas, pero sus ojos. Sus ojos no eran como los de los demás. Donde la multitud veía a alguien roto, su mirada sostenía otra cosa. Algo firme. Algo sereno. Él no levantó la mano. No gritó ningún número. Solo estaba ahí, cerca de la orilla de la multitud, con una bebé acurrucada en el hueco de su brazo. La niña tenía el cabello claro como el maíz tierno, las mejillas redondas y encendidas por el calor. Mordisqueaba un trapo pequeño, inquieta. El corazón de Clara dio un vuelco. Hacía años que no cargaba a un niño, no desde el parto sin vida que la condenó al título de inútil. Y sin embargo, en ese instante, viendo a la pequeña moverse contra el pecho de su padre, sus brazos dolieron de ganas de abrazarla. Las ofertas subieron lentamente, 20, 25, 27. La voz del subastador sonaba impaciente. Entonces, clara y firme, la voz del ranchero atravesó el aire. 50. El silencio cayó de golpe. Todos voltearon. Nadie esperaba una cifra tan alta por una viuda incapaz de dar hijos. El subastador parpadeó, sorprendido, luego golpeó con la mano la tarima. ¡Vendida! Las rodillas de Clara casi cedieron. Su vida acababa de ser cambiada de manos otra vez, y ni siquiera sabía el nombre de aquel hombre. Cuando la multitud se dispersó, ella esperó, temblando. El ranchero se acercó despacio, aún con la niña acomodada fácilmente en su brazo. De cerca, su presencia imponía, pero no con dureza, sino con una firmeza tranquila, como un roble que había aguantado muchas tormentas. Sus ojos, grises, serenos, imposibles de leer, se encontraron con los de ella sin vacilar. «Vendrás conmigo», dijo, la voz baja, casi suave. Y tras una pausa, añadió algo que la golpeó más fuerte que cualquier oferta. «No porque te compré, sino porque mi niña necesita a alguien. Y pienso que tal vez, tú también lo necesitas». La garganta de Clara se cerró, y por primera vez en meses, sintió que las lágrimas querían brotar. Quiso hablar, pero apenas pudo asentir con la cabeza. El ranchero inclinó un poco el sombrero. «Me llamo Jacob. Ella es Mary». Bajó la mirada hacia la niña, que ahora fijaba unos ojos curiosos en Clara. «Si quieres, puedes quedarte. Si no», su mandíbula se tensó, «también saldrás de aquí con los 50 en tu bolsillo. Yo no soy de los que encierran almas».
Clara perpetuo incredula. ¿Libertad? ¿Elección? En un bloque de subasta, esas palabras no existían. Y sin embargo ahí estaban, saliendo de la boca de un hombre que la veía no con desprecio, sino con algo que no había sentido en tanto tiempo: respeto. Por primera vez, Clara lo miró de verdad. Su camisa estaba manchada de polvo, las mangas arremangadas, la vida de rancho marcada en cada arruga de su piel. Pero en el modo en que sostenía a su hija, con tanta ternura, como si fuera el tesoro más frágil del mundo, ahí había algo distinto. Y en ese instante, de pie sobre la tierra de su hora más baja, Clara entendió que tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. El viaje hacia el rancho fue silencioso al principio. Jacob guiaba el carro con las riendas firmes, la vista puesta en el camino polvoriento que se extendía entre colinas y praderas. Clara iba sentada al otro lado, con la pequeña Mary en brazos. Al principio, dudó en tomarla, pero la niña había estirado los bracitos hacia ella, como si la reconociera desde siempre. El calor del cuerpecito en su pecho le provocaba una mezcla de consuelo y dolor. Era una caricia y una herida al mismo tiempo. Mary se aferraba a su vestido, sus dedos diminutos arrugando la tela como si no quisiera soltarla. Clara cerró los ojos, permitiéndose por un instante imaginar que ese niño podía ser suyo, una dulzura silenciosa que parecía resistir a pesar de todo. «No tienes que temer aquí», dijo de pronto, con voz baja. «No pienso usarte ni obligarte. Solo necesito a alguien que cuide a Mary mientras trabajo». Clara asintió despacio. La gratitud y la desconfianza peleaban en su interior. Después de lo que había vivido, le costaba creer en la bondad de un hombre. El rancho apareció al caer la tarde, una casa de madera fuerte, con un porche amplio y corrales que se extendían hacia el horizonte. Había caballos que relinchaban al sentir el carro, y unas cuantas gallinas que corrían libres cerca del granero. No era un lugar rico, pero había algo en el que hablaba de trabajo honesto y manos que no se rendían. Al bajar, Clara dudó en sus movimientos, como si cada paso pudiera romper el acuerdo invisible que la mantenía ahí. Jacob le abrió la puerta de la casa sin palabras. El interior olía a leña, a pan viejo y a vida sencilla. Había juguetes de madera sobre una mesa pequeña y una manta tejida a mano sobre el sillón. «Es tu casa ahora, si decides quedarte», dijo Jacob, colocando su sombrero en un perchero gastado. Clara tragó saliva. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera un lugar como si de verdad lo mereciera. Esa noche, mientras Mary dormía en una cuna junto a la cama grande de Jacob, Clara se sentó junto a la ventana, mirando el cielo tachonado de estrellas. El silencio del campo era profundo, casi sagrado. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de despertar al día siguiente. Los días empezaron a tomar forma. Clara cocinaba pan y sopas sencillas, lavaba la ropa, cuidaba la casa. Pero lo más importante era Mary. La niña se pegaba a ella como si hubiera estado esperando sus brazos desde siempre. Clara le cantaba canciones que recordaba de su infancia, la cargaba al huerto, le mostraba flores silvestres y le enseñaba a decir sus primeras palabras. Al principio, Jacob mantenía su distancia. Pasaba las horas en el campo, trabajando con el ganado o reparando cercas. Pero cada vez que regresaba, encontraba a Mary riendo con Clara, su risa clara llenando la casa. Y algo en su pecho se aflojaba. Una tarde, mientras Clara lavaba ropa en el patio, Jacob se acercó. El sol caía en tonos dorados sobre su sombrero. «He visto cómo la mira», dijo él, con voz pausada. «Como si fuera suya». Clara bajó la vista, las mejillas ardiéndole. «Es que siento como si hubiera estado esperando por ella toda mi vida», susurró. Jacob la observó un largo momento. Luego asintió, sin decir más, pero con una leve suavidad en los ojos que no había mostrado antes. La vida en el rancho no era fácil. Había días de tormenta, de animales enfermos, de cansancio y tierra dura. Pero también había pequeñas cosas. Mary dando sus primeros pasos agarrada de la falda de Clara, la risa inesperada en medio del trabajo, la calma de las noches bajo un cielo infinito. Y poco a poco, Clara comenzó a sentir algo que había perdido hacía mucho: pertenencia.
No como sirvienta, no como viuda estéril, sino como mujer, como alguien que volvía a tener un lugar en el mundo. Pero esa calma estaba a punto de ser puesta a prueba. Un domingo, en el pueblo, mientras Jacob compraba provisiones y Clara paseaba con Mary en brazos, una voz venenosa se alzó entre la gente. «Mírala», dijo una mujer mayor, con desdén. «La compraron porque no sirve para dar hijos, y ahora se cuelga de ese ranchero como si fuera señora de algo». El comentario cayó como cuchillo. Clara sintió la sangre huirle del rostro. Miró a Jacob, esperando que la vergüenza lo alejara de ella. Pero en lugar de eso, él se volvió hacia la mujer, los ojos encendidos como acero. «Ella vale más que tu lengua ponzoñosa», dijo con voz firme, lo bastante fuerte para que todos escucharan. «Y mientras yo respire, nadie la va a llamar menos de lo que es». El pueblo quedó en silencio. Clara sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No porque la defendiera con palabras duras, sino porque por primera vez alguien la había visto como algo más que una carga. Los días en el rancho empezaron a tomar un nuevo ritmo, como si Claire hubiera traído consigo un aire distinto. Emily se despertaba cada mañana corriendo a buscarla, y Daniel, aunque se decía a sí mismo que debía mantener distancia, no podía evitar sentir que la casa se llenaba de vida otra vez. Claire no era de muchas palabras sobre su pasado, pero su forma de trabajar y la paciencia con la niña hablaban más que cualquier historia. Una tarde de domingo, después de la iglesia del pueblo, Daniel llevó a Emily y a Claire a la tienda general. No era común que Daniel tuviera compañía femenina a su lado. Los vecinos, acostumbrados a verlo solo desde la muerte de Mary, lo miraban con sorpresa. Emily no soltaba la mano de Claire, orgullosa de mostrarla como si fuera un tesoro recién descubierto. «Ella me enseñó a trenzar mi cabello», decía emocionada a la señora del mostrador. Claire sonrió con timidez, y Daniel notó que en esa sonrisa había algo que llevaba mucho tiempo guardado. Al volver, mientras descargaban provisiones, Daniel encontró el valor para hablar. «Claire», empezó con voz grave, «sé que no es mi asunto, pero, ¿qué es lo que dejó atrás?». Ella guardó silencio largo rato, hasta que Emily entró corriendo a la casa con una bolsa de dulces. Solo entonces respondió, en voz baja, «No todo lo que uno deja atrás lo deja por gusto. A veces es por necesidad». Su mirada se endureció por un instante, como quien recuerda cadenas invisibles. Daniel quiso preguntar más, pero el temblor en la voz de Claire le hizo guardar sus dudas. Esa noche, Emily volvió a insistir en que Claire le contara un cuento. Daniel, desde la cocina, la escuchó inventar una historia sobre una mujer que viajaba bajo las estrellas buscando un lugar donde pertenecer. Su voz tenía un temblor que no era parte de la ficción. Daniel se dio cuenta de que aquella historia no era solo para Emily. También era para sí misma. Con el paso de los días, las sospechas crecieron en Daniel. Una vez, al llevar leña al granero, encontró a Claire sentada sola, con una carta arrugada en las manos. Cuando lo vio, la escondió rápido, como si le quemara. Y aunque Daniel no la presionó, aquella imagen se le quedó grabada. Claire cargaba un pasado que no la dejaba en paz. Un viernes, mientras revisaban el ganado, Claire se atrevió a hablar. «Daniel, no quiero que piense que vine aquí a aprovecharme. Estoy agradecida. De verdad. Pero necesito ser honesta». Él se detuvo, apoyado en el cercado, mirándola con calma. «Siéntase libre». Ella respiró hondo. «Vengo de un matrimonio difícil. Digamos que salí huyendo antes de que fuera demasiado tarde. No llevo mucho conmigo, solo lo puesto y la esperanza de empezar de cero». Su voz se quebró, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Daniel sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de compasión y respeto. No la interrumpió, solo asintió despacio. «Todos cargamos cicatrices. Lo importante es lo que hacemos con ellas». Emily apareció de pronto, corriendo hacia ellos con un ramo de flores silvestres. «Para ti, señorita Claire», gritó. Claire la abrazó fuerte, con lágrimas contenidas en los ojos. Y en ese instante Daniel entendió que, sin importar de dónde venía Claire, su hija ya la había aceptado como parte de su mundo.
Las semanas se hicieron meses. Claire seguía ahí, y aunque a veces hablaba de seguir su camino, cada día encontraba una razón para quedarse. Emily ya no se dormía llorando por mamá. Ahora, se quedaba plácida con las canciones de cuna que Claire tarareaba. Daniel se sorprendía a sí mismo sonriendo más seguido, hasta riendo con cosas sencillas, como ver a Claire tropezar con un balde o a Emily correteando pollos detrás del gallinero. Pero la vida en el rancho nunca estaba exenta de pruebas. Una tarde de tormenta, una de las vacas preñadas entró en labor difícil. Daniel salió bajo la lluvia con Claire siguiéndolo de cerca. Trabajaron hombro a hombro durante horas, luchando contra el barro y el viento. Claire, sin miedo, sostuvo la linterna mientras Daniel asistía al animal. Cuando por fin el becerro nació, débil pero vivo, Claire se dejó caer en la paja empapada, riendo entre lágrimas. «Lo logramos», dijo, con una energía que Daniel no había visto en ella. Al mirarla, con el cabello pegado a la cara y los ojos brillando de vida, Daniel sintió algo profundo y peligroso. El corazón le latía con fuerza, recordándole lo que había jurado no volver a sentir después de Mary. Claire lo notó, y por un segundo sus miradas se quedaron atrapadas en un silencio eléctrico. Luego, ambos apartaron la vista, como si ese instante no hubiera existido. El invierno llegó temprano ese año. Las heladas azotaban las ventanas, y las noches eran largas. Una noche en que Emily estaba enferma con fiebre, Claire no se despegó de su lado. Le colocaba panofrio, le contaba historia, le susurraba canción antiga. Daniel, sentado junto a la cama, se dio cuenta de que no estaba solo. Había una mujer compartiendo su lucha, alguien que amaba a su hija como si fuera suya. En un arranque de sinceridad, murmuró, «No sé qué haría sin usted». Claire lo miró sorprendida, y sus ojos dijeron más que 1000 palabras. Conforme pasaban los meses, el pueblo empezó a notar la cercanía entre ellos. Algunos murmuraban, otros sonreían con complicidad. Daniel no era hombre de chismes, pero no podía negar lo evidente. La presencia de Claire había transformado su hogar. Y aunque el recuerdo de Mary siempre estaría en su corazón, comprendía que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Un día de primavera, Emily entró a la cocina con una pregunta inocente que cambió todo. «Papá, ¿Claire se va a quedar para siempre? Porque yo quiero que sea mi mamá». El silencio cayó pesado en la habitación. Claire, que estaba amasando pan, se quedó inmóvil, con los ojos brillando de emoción y miedo a la vez. Daniel no supo qué contestar. Las palabras se le atoraron en la garganta. Emily, con la simpleza de un niño, había puesto sobre la mesa lo que todos sentían pero ninguno se atrevía a decir. Claire se inclinó hacia Emily, acariciándole la mejilla. «Yo siempre voy a estar aquí, mientras tú me quieras». Daniel tragó saliva, sabiendo que esas palabras eran tan verdaderas como frágiles. Pero justo Daniel lo recibió en el portón, con desconfianza. Era un hombre fornido, de mirada dura, que aseguraba ser su esposo. «Esa mujer me pertenece», dijo con voz fría. El corazón de Daniel se endureció al instante. Claire, al verlo, palideció como si hubiera visto un fantasma. Emily, sin entender, se aferró a la falda de Claire. Ese momento cambió todo.
El aire se volvió pesado en el rancho. El hombre, de sombrero grasiento y botas gastadas, se plantó con firmeza en la entrada. Sus ojos oscuros se clavaban en Claire con una mezcla de posesión y rabia. Daniel sintió cómo se le erizaba la piel. Llevaba años conviviendo con el silencio y la soledad, pero nada lo había preparado para ver a su hija abrazada a una mujer temblorosa, mientras un extraño gritaba que le pertenecía. «Vete, Jack», susurró Claire, su voz quebrándose como un vidrio a punto de romperse. El hombre dio un paso al frente, ignorándola. «Claire, sabes bien que eres mi esposa. Nadie puede cambiar eso. Te fuiste sin permiso, pero aquí estoy para llevarte de vuelta». Daniel se interpuso de inmediato, su figura alta bloqueando la entrada. «Aquí no se lleva a nadie contra su voluntad». Jack soltó una risa amarga. «¿Y tú quién eres para meterte en lo que no te importa? ¿Ranchero? Esa mujer es mía por derecho». Claire temblaba, pero dio un paso hacia adelante. «No soy tuya, Jack. No lo he sido desde el día en que decidí salvar mi vida saliendo por esa puerta». Sus palabras fueron firmes, aunque sus manos apretaban el delantal con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Daniel apretó la mandíbula. El recuerdo de Mary le atravesó el pecho. Ella también había merecido un hombre que la defendiera de todo, hasta del mundo entero si era necesario. «Te voy a decir una vez más», dijo con voz baja y peligrosa, «aquí no eres bienvenido. Si quieres problemas, los tendrás conmigo, no con ella». Jack se acercó un paso más, pero se detuvo al sentir la mirada fija de Daniel. El silencio se hizo pesado, solo roto por el relincho de un caballo nervioso. Emily, aún abrazada a Claire, miraba todo con los ojos llenos de miedo. Daniel supo en ese instante que no podía permitir que ese hombre se llevara ni un pedazo de paz de su hija. Jack, después de un largo segundo, escupió al suelo. «Esto no termina aquí. Claire sabe que la ley está de mi lado. Y si tú, ranchero, crees que puedes interponerte, estás cometiendo un error». Se dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado. Claire cayó de rodillas en el suelo, sollozando. Emily la abrazó con toda la fuerza de sus bracitos. Daniel se arrodilló a su lado, apoyando una mano firme en su hombro. «Aquí nadie te va a sacar a la fuerza», le prometió. Esa noche, el rancho no durmió. Claire confesó todo entre lágrimas. Jack había sido un esposo cruel, un hombre que veía a su mujer como propiedad. Años de humillaciones, de miedo, de golpes escondidos bajo la ropa. Una noche, después de recibir una amenaza que la dejó temblando, decidió huir con lo poco que tenía. «No buscaba nada más que sobrevivir», murmuró. «Y luego, encontré este lugar. Encontré a ustedes». Daniel escuchó en silencio, con el corazón ardiendo de rabia e impotencia, pero también con un extraño orgullo hacia ella. Porque había tenido el valor de escapar, de luchar por una nueva vida. «No estás sola», dijo al final, con una firmeza que hizo que Claire levantara la mirada. «Mientras yo respire, no volverás a sus manos». Los días siguientes fueron tensos. Cada ruido en el camino hacía que Claire se sobresaltara. Emily, inocente pero intuitiva, no se despegaba de ella. Daniel redobló la vigilancia, patrullando el rancho con su rifle siempre a la mano. Los vecinos pronto se enteraron de lo ocurrido. Algunos aconsejaban a Daniel que no se metiera en pleitos ajenos, pero él ya había tomado su decisión. Claire y Emily eran su responsabilidad. Una tarde, Claire se acercó al corral donde Daniel estaba trabajando. «No quiero causarte problemas», dijo, con voz temblorosa. «Si me voy, Jack no te molestará más». Daniel dejó caer la herramienta que tenía en la mano y se giró hacia ella. «¿Y dejar a Emily? ¿Dejarme a mí? Claire, tú ya eres parte de este hogar. No pienso permitir que el miedo te arrebate lo que por fin has encontrado». Sus palabras fueron más fuertes de lo que él mismo esperaba, pero eran verdad. Claire bajó la mirada, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Nunca pensé que alguien me defendería así. Siempre creí que estaba sola». Daniel, con torpeza pero con sinceridad,
Levantó su mano y le acarició la mejilla. Nadie debería sentirse sola en este mundo. Y mucho menos tú. El corazón de Claire se abrió en ese instante. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza entrara de nuevo. Emily, que los observaba desde la cerca, gritó con inocencia: «Ya sabía yo. Ya sabía que papá y tú se quieren». Ambos se sonrojaron, pero no corrigieron a la niña. Los días pasaron, y aunque la amenaza de Jack seguía en el aire, el rancho se llenó de una fuerza nueva. Claire trabajaba con más decisión, Daniel la miraba con una mezcla de respeto y ternura, y Emily reía como hacía años no lo hacía. Sin embargo, la calma era frágil. Una noche, al regresar del pueblo, Daniel encontró señales de que alguien había estado merodeando por el rancho. Huellas en el lodo, una cerca forzada. Supo de inmediato que Jack había vuelto. Esa noche, Daniel se sentó en la sala con Claire y Emily. «Tal vez pronto tengamos que enfrentarlo de nuevo», dijo con seriedad. Emily corrió a abrazar a Claire. «No quiero que te vayas». Claire, con lágrimas, miró a Daniel como pidiendo respuestas. Él respiró profundo. «No se va a ir. No mientras yo tenga algo que decir. Este rancho es nuestra casa. Y vamos a luchar por ella». El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Claire salió al porche con Emily en brazos, observando el horizonte. Daniel, montado en su caballo, recorría la linde del terreno. Y aunque la amenaza de Jack era real, también lo era la fuerza de lo que habían construido juntos. Un hogar nacido del dolor, pero regado con amor y valentía. Por primera vez en mucho tiempo, Claire se permitió sonreír. Porque entendía que aunque el pasado intentara reclamarla, había encontrado un refugio en aquel rancho, y en aquel hombre que no la dejaría caer.